Espérate, pero la Oriana está ahí, el Franco también. O sea, no sé, weón. El Franco no está, creo, weón. No, yo creo que el Franco se quedó dormido. La Oriana sí está. Me quedé dormido, weón. ¿Qué? Chucha. Me Quedé quedé dormido. dormido. Dice. Pobre Franco, weón. Oye, Franco. 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 Habla, pues, Está raro. weón. Es que se me escucha bajito. ¿Qué? Franco, ¿me la hundes? Sí, joder, me he repetido tanto eso que no sé qué onda, que no sé qué decirte. Pero si nunca he dicho nada respecto a eso, pues, Julio. No sé, weón. Ya, chao. Ya, sigamos. Ya. Entonces, ya resumen capítulo 2. La medición de la actividad económica. Ya se analiza a través del PIB y el Producto Nacional Bruto. Ya, que son las dos variables más importantes de la actividad económica del país. Ya. Bueno, vimos lo que era el Producto Interno Bruto, ya que uno de los más importantes de la macroeconomía, y el PIB, o sea, el componente como más importante se llaman, como ahí lo destaqué, cuentas nacionales, ya, y que analizan lo que son el producto, el ingreso, el ahorro, el consumo e inversión, ya. Y me imagino que ya están cachando ingresos, están entrando ahorro, consumo, inversión, o sea, ya nos vamos a meter para lo que es el mercado de dinero. Ya Oye, vamos a llegar. a mí me enseñaron que es como hacer una hueá de lógica. Primero familias, luego empresas y luego Estado. Las familias proporcionan el consumo, las empresas proporcionan la inversión y el gobierno el ¿cómo era la última? En El gasto. el gasto. El gasto público, eso. Exacto. Ya, estos dos son importantes, ya. Las cuentas nacionales importantes esos cinco. Ya, bueno, el PIB, ya lo sabemos, no lo vamos a seguir ya hablando. Ah, pero eso es importante, ya que debe estar en una unidad común, o sea, lo normal es que sea una unidad monetaria del país, ya, o sea, peso chileno. Importante. Bueno, como habíamos hablado antes, que mide los bienes servicios finales para la contribución, por la contribución del PIB. Ya habíamos hablado de que la casa cuando se hace, o sea, ya con los materiales y toda la cosa, y se vende por primera vez después de que está hecha y ahí se entrega a la primera familia y es vendida, ahí es realmente la primera, ahí es cuando se mide en el PIB, ¿ya? Entonces recordar de que los materiales y todos esos bienes que se usan para hacer la casa no se cuentan en el PIB, sino que se cuentan en el valor total de la en el valor total de la venta de la casa, ¿ya? Bueno, eso ya porque si se la vuelven a duplicar va a ser una contabilización, o sea, una sobreestimación del PIB, ¿ya? Bueno, la incorporación de los bienes intermedios, que era lo que estaba hablando, ¿ya? El motor no cuenta como bien, ya que se incorpora al precio final. Bueno, la mayoría de los productos, importante también esto, de que se venden a través de la transacción de mercado. ¿Por qué se vendan? Y porque, mira, ahí hay algunos que ponte tú en el tema del gasto público. Ponte tú a las policías, ¿ya? O las personas que son del gobierno, o los temas, los políticos, las personas que son parte del tema público y que hay que pagarle, ellos no están a través de la transacción de mercado, ¿ya? Entonces, a través de, a través de, no hay como una tasación a través del mercado. Por lo tanto, hay como un pago referente a ellos en ese ámbito. Por eso se coloca gasto público en el PIB, ¿ya? Esos son exactamente los componentes del gasto público. Y después de que también hay otros componentes también de que tampoco están en la transacción de mercado, como ahí también sabe las dueñas de casa, ¿ya? O sea, como que tampoco hay un precio referencial a su trabajo, ¿ya? No es como algo estable, ¿ya? Como diferente. O sea, nosotros cuando estemos titulados,
¿Qué va a significar eso? O sea, hay un porcentaje de las personas de un sueldo de un ingeniero comercial, ¿ya? Entonces, eso se mide a través de la transacción de mercado. Bueno, el flujo circular. Esto es importante. No entendí lo último, weón. De que las personas, o sea, de que las dueñas de casa no se miden en la transacción de mercado. Ya. ¿Por qué? Porque no hay como un precio referencial a su trabajo. No hay como una remuneración. Pero es distinto al valor de un auto, un valor de una casa, ¿ya? Porque ahí se mide transacción de mercado. O una zapatilla y esas cosas. No sé, digamos que hay ciertas weas que no se pueden medir. O sea, claro, porque no hay... O sea, la mayoría de los se vende en la transacción de mercado, pero por eso hay algunos que no se contabilizan, porque donde tú las dueñas de casa no, no tienen como un precio, o sea, no hay una remuneración en la cual como un rango, entonces no se mide la transacción de mercado. Y por eso también existe el componente de el gasto público, porque tampoco como tú, las policías, los pagos a los políticos, a todos esos temas, tampoco se mide la transacción de mercado. ¿Ya? Porque tampoco hay un precio estable para todos, o sea, hay distintos precios, hay distintos sueldos, ¿cachao? Ya, Sí. unos senadores, diputados que ganan distinto. Los alcaldes, ponte tú también, los alcaldes, no sé, uno gana 10 millones y hay otra de la otra comuna que gana 6. Entonces, importante eso. Ya, el flujo circular, importante. Ya, esto nos dice de que hay distintas formas de poder medir el PIB. Ya. Bueno, el más conocido que es el método del gasto, ya que es el consumo, inversión, gasto, exportación, menos importación, y ahí tenemos el PIB a precio de mercado. Ya, entonces ahí tenemos el consumo de las familias o consumo privado, inversión en un nuevo capital, gastos del gobierno, exportaciones, todas estas variables se suman y importaciones y se restan las importaciones. Bueno, después tenemos el segundo método, que es el valor agregado, que es el valor de bien final menos el bien intermedio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? O sea, el valor final, que es, como les decía, no sé, un auto, menos los bienes intermedios. Ya todos los bienes que se utilizaron para poder crear ese bien. Ya como les decía, el motor y todas esas cosas. Todo lo que no lo que la misma empresa hizo para poder crear el auto, sino lo que tuvo que comprar para poder crear el auto. ¿Ya? Que es el valor agregado. Entonces ahí sale el método de valor agregado, que es el bien final menos los bienes intermedios. Entonces si una empresa genera 1.000.000 en productos, pero compró 600 en insumos para hacer los productos, ese dinero se le resta a lo generado por el total. O sea, al millón se le restan los 600.000 y así se obtendrá el valor agregado de un todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el valor agregado? Y ahí sale. El valor agregado es el valor del producto en el mercado en cada etapa de su producción. ¿Ya? Es lo que se le va agregando para poder tener la creación de ese producto y ese bien para que vaya a la venta en el mercado. Ya me quedé pegado con el mercado después del glosario, weón. Que habláis bonito, weón. No Gracias, explica weón. bien. ¿Y el Teobaldo? Ya abúrrete, weón. ¿Por qué, weón? Con el otro Teobaldo, weón. Lo dije una vez, weón. Ya, entonces. Bueno, va agregado y después tenemos el método del ingreso. Ya. Tenemos el método del ingreso, que son la suma de todos los ingresos, o sea, de todos los factores, tanto del capital como de trabajo, además de los impuestos indirectos a las ventas. O sea, trabajo más capital es igual al método de ingreso o ingreso doméstico. ¿Ya? Esa es la forma del método del ingreso. ¿Ya? Trabajo más capital. Nada más. Y eso es igual al método del ingreso o ingreso doméstico, que es como también se le denomina. Ya, igual no es la idea de que se aprendan a cómo sacarlo, sino la idea de entender qué son. ¿Ya?
porque ahora es cuando vamos a entender lo que es la producción cuando entremos a mercado de bienes. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, Producto Nacional Bruto, que es lo que me falta ver. El Producto Nacional Bruto mide lo que genera las personas de tu propio país, o sea, las personas que nosotros producimos, pero además lo que producen las personas de tu propio país en otras economías, o sea, en otras partes del mundo. Eso es el Producto Nacional Bruto. Entonces, ejemplo, si una persona que no reside en un país es dueño de un pozo de petróleo, las producciones que se desarrollen se contabilizarán en el PIB del país en el cual este pozo de petróleo, pero en este caso el ingreso por concepto se contabilizará en el PNB del país en el cual reside el inversionista. En este caso el PIB es mayor que el Producto Nacional Bruto. O sea, claro, porque si yo soy dueño de algo ahí afuera, claramente lo más probable en otro país van a producir personas de ese país. Ya, o sea, no van a ser lo más probable extranjeros, o sea, pues lo más probable van a haber extranjeros, pero la mayoría van a ser personas que residen en el propio país en el cual tú eres dueño de dicha empresa. ¿Ya? Entonces, en ese caso, los ingresos que tú obtengáis se van a contabilizar en el Producto Nacional Bruto del país en el cual tú eres, ya de tu propio país, o sea, de tu propia economía. En cambio, el Producto Nacional Bruto será mayor si los ingresos por intereses o remesas o utilidades de las personas que residen en otro país, pero son de la nacionalidad chilena, que yo lo estoy colocando ejemplo, sea mayor que las ganancias que obtengan los extranjeros acá en Chile. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que lo que nosotros obtengamos, o sea, lo que nosotros producimos, tiene que ser mayor que lo que obtengan los extranjeros. ¿Ya? Entonces, el PIB y el Producto Nacional Bruto en una economía cerrada es igual, ¿ya? Porque como no hay intercambio y todos esos temas, 0, 0. ¿Ya? Entonces, el Producto Nacional Bruto no toma en cuenta lo que los extranjeros producen dentro del país, pero sí considera lo que las personas y empresas de la nacionalidad producen en el extranjero. ¿Ya? Lo que producen, o sea, lo que las empresas de la nacionalidad producen en el extranjero significa los ingresos que obtiene esa empresa que se miden a través del Producto Nacional Bruto del dueño. ¿Ya? Si el dueño es alemán y está acá en Chile, lo que él obtenga como ingresos se va a medir ya, ¿ok? Pero lo que obtengan los chilenos, lo que estén produciendo, va a estar en el PIB, o mayor dicho, claro, en el PIB o en el Producto Nacional Bruto de acá de Chile, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, pago neto a factores. Entonces, el pago neto a factores es el ingreso recibido, ese es el ingreso neto recibido por factores de producción nacionales desde el exterior, menos las ganancias de los extranjeros en la economía interna. ¿Ya? O sea, va a ser los ingresos que reciben por los factores de producción las personas nacionales, o sea, los de tu propio, o sea, los de la propia economía, afuera, en otra economía, menos la ganancia de los extranjeros de tu misma economía, o sea, del país del país, ¿ya? O sea, para que se entienda mejor, va a significar pago neto. Las personas, no sé, vamos a dar un ejemplo. Todos nosotros nos vamos a otro país. Ya, todos nosotros nos vamos a otro país y vamos a estar produciendo bienes en otro país. Entonces, eso se va a medir en el PIB de ese dicho país. Pero lo que nosotros produzcamos va a irse al Producto Nacional Bruto del país del cual nosotros somos, del cual es nuestra nacionalidad, ¿ya? Y eso, lo que se obtenga, se va a restar
a los ingresos que obtienen los extranjeros en nuestro país. Y eso es el pago neto de factores. ¿Se entiende eso, cierto? Pero Una cosa, el PNB entonces no afecta a los extranjeros, ¿cierto? o sea, no, po, porque el PNB ellos miden, solamente se mide lo de la nacionalidad propia, lo que producen tanto en la economía propia como en la economía exterior. Esa era mi duda. Ya. Después nos vamos al PIB per cápita y bienestar económico, que también se los envía en el formulario de cómo se mide el PIB per cápita. Ya, entonces el PIB per cápita, o mayor dicho, bienestar económico, nos dice de que los países que obtienen un mejor PIB per cápita, o sea, más elevado, significa de que tienen un mayor bienestar económico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se presume. ¿Pero por qué es lo que se presume? Porque el PIB hay componentes, que era lo que decía el profe la primera clase, que no se miden. O sea, ponte tú que no tome en cuenta la producción del ámbito informal, que era lo que hablábamos, ponte tú, lo de la dueña de casa. ¿Cachai? No mide eso. O que tampoco mide, que no mide la contaminación de una empresa. O sea, no mide tampoco el costo que están teniendo las personas por esa contaminación. Entonces, tampoco mide de forma equitativa, o sea, no se mide bien los ingresos que obtienen las personas de un país. O sea, no hay una... no mide en el ámbito como desigual de lo que obtienen las personas. O sea, la desigualdad de hecho acá está anotado, la desigualdad de distribución del ingreso en el país. ¿Ya? Bueno, la ONU creó el Índice de Desarrollo Humano, ya que combina el PIB per cápita del país, pero se le agregan los indicadores de logros educacionales y de esperanza de vida y así ampliar la medida de bienestar económico, bienestar humano, ¿ya? Para poder medir el bienestar social de las personas, ¿ya? También tenemos lo que es el índice de Gini, no sé si se acuerdan, que tocó la ayudante, lo que era el índice de Gini. ¿Alguien se acuerda? Bueno, el índice de Gini es el método que se utiliza para poder medir la desigualdad salarial. ¿Ya? Ese es el índice de Gini que no está anotado acá, pero lo voy a anotar también ya después en el formulario. Ya, lo voy a anotar más tarde. Bueno, tenemos lo que es el índice del precio al consumidor, que lo hablamos, que mide el nivel de precio de los bienes y servicios que compran los consumidores en la economía. ¿Ya? Entonces, mide el consumo de la canasta básica de las personas y el INE que entrega mes a mes la variación de esta. Bueno, tenemos el deflactor del PIB, ¿ya? Deflactor del PIB que mide el nivel de precios, pero de todos, cuando digo todos, de todos los bienes y servicios que se producen en la economía. De todos. Y ahí ustedes se van a preguntar por qué, cuál es la diferencia entre el IPC y el PIB y el deflactor. Ya, que son muy hermanos, son muy, muy iguales. Que era lo que yo les decía, el deflactor mide el nivel de todos los precios de todos los precios, o sea, de todo lo que se produce, aunque no haya compra, ya, en este caso del consumidor. Mientras que el IPC mide el nivel de precio de los bienes y servicios que compran los consumidores. Ya, por eso mide el INE
el consumo que usan las personas a través de la canasta básica, ya, o sea, la compra, y por eso ahí se mide los cambios en la variación porcentual de los precios. Mientras que el deflactor mide todo, aunque no se venda. ¿Ya? O sea, no mide solamente el consumo, sino que mide el nivel de la producción total. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se mide el deflactor? El deflactor del PIB se mide a través del PIB nominal dividido por el real. Solamente eso. ¿Ya? El IPC, ya lo vimos cómo se saca, vimos cómo se saca también la tasa de desempleo, pero esa es la forma en la que se saca la tasa, digo, el deflactor, perdón, el deflactor. ¿Ya? Bueno, ahí está anotado, el deflactor se mide entre el PIB nominal y el PIB real. Bueno, entonces ya vimos el IPC, tasa de desempleo, vimos deflactor, vimos tasa de inflación, vimos PIB, ¿qué me faltaría del... ¿qué más me faltaría? ¿Qué era eso? Ah, ya sé qué más es lo que más me falta. Que no lo hemos tocado. El IMASEC. Importante. IMASEC, importantísimo. Importantísimo. Ya, el IMASEC, que es el índice mensual de la actividad económica. Bueno, esto es actividad y esto es económica. ¿Ya? Bueno, eso es el índice mensual de la actividad económica, ya que es como un PIB, que había dicho el profe, es un PIB chico, ¿ya? Que mide la estimación que resume la actividad de los distintos sectores de la economía. Al igual que el IPC en un determinado mes. ¿Ya? Eso es importante. ¿Qué más les iba a decir? ¿Qué más me faltaría? Ah, también, de que es a precios del año anterior. Precios del año anterior. Eso sería el IMASEC. ¿Ok? Bueno, tenemos IMASEC, tenemos deflactor. No nos estaría faltando, creo que nada del formulario que envié sobre medición. Que creo que ya hemos pasado todo. Bueno, sería eso en el ámbito de la medición de bienes. ¿Ya? Ya con esto vamos como por terminado la medición. Pero mañana la idea es que busquemos noticias. La idea es que mañana todos vean ponte tú, en MOL Economía, de MOL dijo, no sé, no me acuerdo cuál también más
más hablo, pero voy a buscar noticias de lo último. La idea es que también ustedes lo hagan porque a lo mejor encuentran algo, así lo envían al grupo y así después podemos leerlo, todos lo leen. La idea es que ahí uno diga, me encontré esto de, no sé, hace 2 semanas y no sé, de tal cosa. Entonces así uno lo puede leer y saber de los acontecimientos. Pero eso, quiero como pasar una pincelada de lo que es el mercado el mercado de bienes, ¿ya? O sea, el mercado de dinero. ¿Ya? El mercado de dinero que es importante, bueno. Aquí ya tengo la formulita. Ya. Entonces, aquí vamos a empezar ya como a notar un poco. Entonces, vamos a ver la demanda de bienes o el mercado de bienes o el mercado de dinero. Ya, importante. La demanda de bienes, mercado de dinero y mercado de bienes. Ya. 3 nombres tiene esa cosa. Así que importante que se lo aprendan. ¿Qué es lo que se ve o se analiza aquí? Es el equilibrio en el mercado de bienes, mercado de dinero. ¿Cómo? Gráficamente, claro, gráficamente, a través de la curva de la IS. ¿Ya? Primer dato importante, ahorro es igual a inversión. Y segundo dato importante es que la demanda de bienes es igual a la oferta de bienes. ¿Ya? Ya después en un rato vamos a ir como agarrando todos estos conceptos y los vamos ya a empezar a juntar y a ver qué significan y todo eso. ¿Ya? Bueno, ¿qué se ve a través de esto? El modelo keynesiano. ¿Ya? ¿Qué es el modelo keynesiano? El modelo keynesiano aquí está para que la lean. ¿Ya? Bueno, ¿qué es el modelo keynesiano? Después de lo que sucedió, pónganse ustedes en la Gran Depresión, que ocurre que disminuye el PIB y hay un fuerte aumento de la tasa de desempleo. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Ocurre sin precedentes. ¿Qué es lo que dice John Keynes? John Keynes dice claramente de que el Estado tiene que regular el mercado en ciertas ocasiones y que una oferta monetaria variable, o sea, a través del manejo de impuestos y políticas fiscales, la economía estos tipos de recesiones económicas pueden contrarrestarse en el momento, como también las pueden... Uy, uy, uy. Bueno, como también pueden anticiparse a ellas. Se puede anticipar como también se puede contrarrestar. Entonces acá dice, la Gran Depresión ocurre tras una fuerte caída del PIB y un aumento del desempleo sin precedentes. Recordar el aumento del fascismo para derrocar a los gobiernos democráticos en el transcurso de la crisis económica. Tenemos lo que fueron las ideas de John Keynes, quien instaló lo que eran los gobiernos, que podían predecir a través de las políticas gubernamentales, ahí está, las puede predecir a través de políticas gubernamentales, crisis económicas en donde muchos gobiernos en ese entonces empezaban a predominar el mundo. Esto al finalizar la Segunda Guerra Mundial y todo confirmaba la era de estabilidad macroeconómica, pero a partir de dicho año empezó el mundo a tener esta inflación, que es cuando hay, ¿qué es la esta inflación? Tema importante, que cuando hay inflación con estancamiento, o sea, de que tenemos una inflación elevada
y de que además no está creciendo el país, o sea, de que hay un crecimiento negativo. ¿Ya? Además de esto, bajo el PIB, con alzas en la tasa de desempleo, además de la inflación, para Keynes su enfoque sobre los shocks económicos provienen de por variaciones de la inversión. O sea, de que la culpa era de los inversionistas, de que ellos cuando analizaban, y era cuando colocaban el dinero para poder invertir. O sea, cuando no querían invertir, había problemas en la economía para Keynes, y cuando ellos invertían, no había problemas en la economía para él. ¿Ya? Eso es este modelo y que se desglosa de la siguiente manera. Donde dice que la producción es igual a la demanda total de bienes. Es igual a la demanda total de bienes. Este se mide con Y y este se mide con Z. Ya, la Z. ¿Ya? ¿Qué es la Z? Demanda total de bienes. Consumo más inversión más gasto público. ¿Ya? La demanda total de bienes se ve a través del consumo, a través de la inversión y a través del gasto público. El equilibrio, que es lo que habíamos hablado a principio, ya que se obtiene cuando Y igual a Z. ¿Ya? Por lo que significa que la producción también es consumo más inversión más gasto público. ¿Ya? Importante, de hecho, que con eso se obtiene lo que es el equilibrio de mercado. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver ahora? Vamos a empezar a desglosar el PIB. Vamos a empezar a desglosar, o sea, no como a desglosar tanto, ¿ya? Sino que vamos a empezar a ver esto. PIB, consumo, más inversión, más gasto, más exportación, menos importación. ¿Ya? Entonces, vamos a ver lo que es el consumo y vamos a desglosar el consumo. ¿Ya? En este caso, economía cerrada. Importante. Economía cerrada. Importante. Entonces, consumo, que se mide a través de la letra C. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos lo que es C sub 0 más C sub 1. Todo esto multiplicado por I sub D. ¿Ya? Entonces, quiero primero partir con lo que es I sub D, que significa renta disponible. ¿Ya? Renta disponible. La renta disponible es lo que queda una vez que los consumidores han recibido las transferencias del Estado y han pagado sus impuestos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Cuando aumenta el ingreso obtenido por las personas, ¿ya? Cuando les pagan y tienen mayores ingresos, ¿qué suele suceder con eso? Suelen comprar más bienes. Y menos cuando disminuye la renta. O sea, cuando tienen un menos sueldo, compran menos bienes. ¿Ya? La relación de la renta, o sea, la relación entre el ingreso disponible se da a través del consumo y a partir de dos parámetros, ¿ya? Que son estos dos que están acá. ¿Por qué dice de que son que la relación entre la renta disponible se da a partir de C sub 0 más C sub 1? Porque recuérdense de que se multiplican, que el C sub 1 empieza a multiplicar y eso obtiene variación, entonces la relación depende de
C sub 0 más C sub 1. Vamos ahora a detallar lo que es. Entonces queda claro que I sub D es renta disponible, o sea, lo que yo gano, o sea, mi ingreso, lo que yo tengo, lo que yo tengo realmente para poder hacer las compras después de lo que me hayan quitado los impuestos y todas esas cosas. Ya las cosas que uno obtiene del ingreso, ¿cierto? Que te quitan el tema de la ISAPRE, el tema bla bla bla, ¿cierto? Una cosa están ahí aún, ¿cierto? Si es que tienen sueño, pero si no, para seguir mañana. No sé, digan ustedes. Dono, ¿tú qué opinas? No sé. Igual, tal vez mejor mañana para estar más atento. Sí. Porque Franco, ¿tú qué acá opinas? Oriana. Yo